Volveremos a vibrar con cada gol. Volveremos a recorrer el mundo. Volveremos a abrazar a los nuestros. Volveremos a celebrar la vida. Desde Radio Marca Albacete os acompañamos en esta lucha. Sumemos fuerzas. Esta lucha es de todos. Quédate en casa. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a la sintonía de Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha. Aquí estamos en lo que va a ser la última emisión de la semana. Mañana es festivo, bueno, la verdad es que suena, entre comillas, festivo todos los días ya. Esperemos que acabe pronto, pero bueno, estamos en plena Semana Santa y jueves, viernes, sábado, domingo y lunes no estaremos con ustedes, sí a través de las redes sociales, pero no en esta sintonía. Así que les recordamos que el domingo, tal y como venimos haciendo desde hace un mes, ofreceremos otro partido histórico del Albacete. Les ofrecimos ya el Albacete 11 Salud 1 de la temporada 89-90, el Albacete 2 Salamanca 0, primer ascenso del Albacete a Primera División del 9 de junio de 1991, y también les ofrecimos la primera visita en Liga del Albacete al entonces Luis Casanova de Valencia, con empate a 1 en el marcador. Bien, pues el domingo a las 12 de la mañana les vamos a ofrecer la primera visita del Albacete al Santiago Bernabéu. Fue una derrota, pero cerca de 10.000 albaceteños en el Bernabéu, que acabó pidiendo la hora. 2-1 cayó el Albacete con el gol marcado de penalti de José Luis Salazar, y los últimos 10 minutos fue un asedio continuo del equipo de Benito Floro al de Radomir Antic, tristemente desaparecido esta semana. Perdió el Alba 2-1, pero les va a encantar según esas imágenes. Luego volveremos a hablar de este partido que le vamos a ofrecer el domingo, como digo, a las 12, solo en nuestra página de Facebook. Ayer anunció el Albacete un ERTE a toda su plantilla de trabajadores, de la fundación, de la primera plantilla, de administración, de todo. Está con nosotros ya el consejero delegado y vicepresidente del Albacete Balompié, Víctor Valera. Hola, Víctor, buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, Alfonso y Mairena. En casa. Buenos días, Víctor. En casa te pillamos, claro. Sí, claro, lógicamente en casa, y además yo creo que hay que aprovecharlo primero para dar las gracias a todos los que hacen posible que vaya remitiendo poco a poco la epidemia y que están haciendo esa labor importantísima, y también un abrazo muy fuerte especialmente para todos aquellos que hayan perdido algún ser querido, ¿no? Que además, dadas las circunstancias, es bastante triste todo lo que ocurre antes, durante y después de la enfermedad de alguien que perdemos y es un ser querido, así que nada, aprovechamos para mandarles un fuerte abrazo, pero sí, obviamente, Luis, cumpliendo las recomendaciones de Radio Marca y de todos los profesionales, quedándonos en casa. Tu familia bien, ¿no? Sí, la tengo en Málaga. Al final, bueno, yo creo que por un ejercicio de responsabilidad debía quedarme aquí, toda la plantilla se quedaba aquí, todos los empleados y todos los compañeros del Albacete Balompié se quedaban aquí, opté pues por la decisión que me parecía más razonable, y luego ya llegó el confinamiento un poco más, por decir así, extremo, y entonces pues ya obviamente se ha restringido la movilidad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en Málaga o aquí vas a estar en casa y bueno, mucho contacto a través de aplicaciones tecnológicas que las estamos descubriendo todas, absolutamente sí, todas. Pero todas, absolutamente. Yo mi teléfono móvil era de esos de ruleta, y al final me he enterado que se podían hacer otras cosas con el teléfono móvil. Bueno, explícanos, Víctor, ha llegado el ERTE al Albacete Balompié. Hay gente que no entendemos mucho de todas estas cosas, aunque también, como decías tú antes, de las tecnologías ya empezamos a ponernos al día, desgraciadamente, por esta situación. Habéis tomado esa decisión porque no había otra, ¿no? Bueno, definitivamente la crisis del coronavirus va a afectar primero a la salud, que yo creo que es lo más importante y lo que hemos optado por preservar, especialmente en las primeras semanas, pero bueno, una vez que ya hemos tomado todas las medidas para evitar el contagio, ahora hay que tomar otra serie de medidas que van mucho más orientadas a salvaguardar a una entidad que tiene más de 80 años, ¿no? Las crisis o el impacto que recibiríamos por la crisis del coronavirus, si el campeonato finalmente no se reanuda, sería un impacto, yo diría que inasumible por parte de la entidad, y bueno, y nosotros tenemos un compromiso no solo con el club, no solo con la sociedad Albacete, sino también con los trabajadores y trabajadoras del Albacete Balompié. Hay muchas familias que dependen del Albacete Balompié, y tenemos que tomar todas las medidas haciendo un ejercicio de responsabilidad orientadas a que el club pueda sobrellevar esta crisis de la mejor manera posible, pese a que con o sin ERTE el impacto económico va a ser muy, muy importante, y habrá que tomar otra serie de medidas que ayuden a intentar de alguna manera paliar
que no se agudice esa crisis económica que nos va a asolar a todos, ¿no? También a los medios de comunicación. Por supuesto que sí. Intentamos aguantar el tirón como podemos nosotros también de la mejor manera posible. El ERTE significa que la gente se va al paro, desgraciadamente, pero luego recuperan sus puestos de trabajo. Bueno, hay dos modalidades. Nos hemos acogido un ERTE de fuerza mayor. Hay quien se le va a reducir su jornada porque, bueno, afortunadamente, y digo afortunadamente, hay compañeros y compañeras que todavía tienen una labor que desempeñar, pero la triste realidad es que hay muchos de nuestros compañeros y compañeras que bueno, pues que se han quedado sin trabajo, ¿no? Es decir, no tienen un contenido en su día a día e incluso, bueno, yo desde aquí quiero aprovechar para agradecer a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras del Albacete Balompié, no solo por su fantástica predisposición, sino por entender el problema, entender su magnitud y en muchos casos ofrecerse voluntarios y voluntarias para intentar ayudar al club a que sufra lo menos posible ante una situación como esta, ¿no? Entonces, bueno, desde luego he tenido la suerte de compartir con ellos y ver sus reacciones y sus respuestas, un comportamiento total y absolutamente ejemplar. Y bueno, y es para sentirse desde luego orgulloso y orgullosa, ¿no? Eso muestra en gran medida el grado de compromiso que tienen con el Albacete, que sin duda no es una empresa más, ni para ellos, ni para Albacete, ni yo creo que para toda la sociedad de Castilla-La Mancha. Víctor, cuando se habla del Albacete, todo el mundo piensa en la primera plantilla. Es entre comillas y sin comillas injusto porque hay más gente que está en la fundación, que está en las oficinas, pero claro, te tengo que preguntar por la primera plantilla. ¿En qué situación quedan ellos? ¿Estáis negociando? ¿Estáis hablando con ellos? ¿Reducir el sueldo? No sé cómo está el tema. Mira, pues por el momento la verdad es que también estamos en contacto permanente con la primera plantilla. Hemos tomado una vía que ha sido la de ser total y absolutamente transparentes, compartir toda la información que nos llegaba con ellos. He tenido la suerte de poder hablar con los capitanes también a través de una aplicación compartida durante, pues por lo menos han sido 3-4 las reuniones que hemos tenido en las que nos hemos informado mutuamente de todos los asuntos, y luego más en particular con Néstor, con el capitán, con Tomeu también, con Arroyo también he tenido la oportunidad de hablar, con Nico Gorosito, pues ir hablando individualmente, ir avanzando de tal manera que podamos alcanzar un acuerdo, ¿no? Porque al final yo creo que consiste en que todos vayamos a una. Yo creo que todos han entendido el grado de impacto que tiene el no poder terminar el campeonato, porque al final si no finalizamos lo que sería prácticamente un 30% del campeonato, obviamente los ingresos de la entidad se pueden ver reducidos incluso en un porcentaje mayor, al 30%, ¿no? Ante ese escenario es prácticamente imposible el que podamos llegar a final de temporada si no se alcanza un acuerdo, pero yo soy partidario de hacerlo. En este momento pues la comunicación es fluida, es buena y estoy convencido que lo vamos a conseguir. ¿Qué os llega de información? Imagino que estará la cosa un poco pues como todos, no sabemos cuándo va a terminar esto. ¿Qué os llega? Que tú que hablas con la Liga, hablas con la Federación Española de Fútbol, ¿esto qué va a pasar? ¿Se va a reanudar? ¿No se va a reanudar? ¿Se va a suspender? Bueno, lo que tienen todos claro es que por dos cuestiones muy básicas prefieren que el campeonato se termine. La primera de ellas es la integridad de la competición, es decir, si no termina la competición, tomar decisiones sobre cómo quedaría la clasificación final, si se suspende o no la clasificación. En el caso de primera, por ejemplo, quién se clasifica para competiciones europeas, si hay descensos, no hay descensos. Bueno, pues sería la verdad que bastante, yo diría que bastante caótico, incluso me atrevería a decir que tomes la decisión que tomes, todo el mundo va a pensar que pueda ser injusta para ese club en concreto, ¿no? Entonces, bueno, el primer tema por integridad y el segundo tema por una cuestión económica, ¿no? La Liga ha valorado en más de 1.000 millones las pérdidas que puede tener si el campeonato no se termina, somos todos plenamente conscientes de ello, también los jugadores, y bueno, y obviamente son dos razones poderosas para intentar finalizar el campeonato dentro del sentido común, me explico, porque hay una cosa que es innegociable para todos, que es que las autoridades sanitarias garanticen la salud de todo el mundo. Eso está por encima, por eso se ha suspendido el campeonato, y obviamente para regresar lo primero que tenemos que tener es el convencimiento de que las autoridades sanitarias van a bueno, pues nos van a dar luz verde para volver al campeonato, pero luego más allá de eso, todos estamos trabajando para ese escenario del posible regreso, un escenario que sería como ya se ha dicho y se ha leído en medios de comunicación, bastante comprimido, porque habría que jugar partidos entre semanas y que, bueno, pues que no se pone una fecha a tope, pero sí se barajan posibles escenarios que podrían hacer que la competición terminase a final de julio o en la primera semana de agosto incluso.
Claro, se está hablando también, claro, todo esto son hipótesis, de terminar la competición con partidos a puerta cerrada. Pero claro, yo pregunto, partidos a puerta cerrada, estamos hablando de 150 o 200 personas en un campo de fútbol. Ahí también hay un riesgo. Pues sí, esos son riesgos que se tendrán que evaluar, y obviamente lo primero que hay que hacer para que todo eso ocurra, Luis, es que haya un protocolo de seguridad para que ellos puedan entrenar, aunque sea de forma individual, ¿no? Que sí que se está trabajando en ello, ¿no? Como en otros países se ha llevado a cabo, ¿no? El tener un protocolo para que los deportistas profesionales puedan entrenar con la máxima seguridad de evitar el contagio. Y luego, pues, seguir la evolución de la pandemia, ¿no? Porque al final lo que va a marcar los plazos es la pandemia. Nosotros debemos y tenemos la obligación de trabajar en un escenario de posible regreso, pero obviamente eso no quiere decir que vayamos a regresar. Quiere decir simplemente que tenemos que trabajar por si las circunstancias, por si la pandemia lo permite, que podamos llevarlo a cabo y que no tengamos que hacer los preparativos a posteriori. Pero es posible que todo ese trabajo que se esté haciendo, si no se vuelve, pues al final caiga en saco roto y no sirva para nada. Pero yo creo que la obligación de todos desde casa es trabajar precisamente en un posible regreso. Alfonso. Víctor, y a mí la duda que me asalta desde el desconocimiento puro y duro es qué pasa con los futbolistas que terminan contrato el 30 de junio. Si el escenario que se está barajando es el que creemos todos, que se va a jugar en junio y julio, incluso la primera semana de agosto, ¿qué pasa con esos futbolistas? ¿Qué pasa con los futbolistas que se haya podido, entre comillas, ya firmar, porque son libres de negociar a partir de diciembre, o sea, de enero, y ya se haya firmado? No lo digo por el Albacete, lo digo por los clubes en general. ¿Qué pasa con esa situación legal? Bueno, hay una premisa que se marcó ayer precisamente desde FIFA en una circular que se emitió a nivel mundial, en la que se comentaba que la temporada se extiende hasta que finalicen los campeonatos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno firma un contrato federativo, normalmente se compromete por un número de temporadas y luego se pone una fecha. ¿Por qué? Porque inicialmente el calendario termina en esa fecha, que es el 30 de junio. Pero el marco en el que se comprende esa contratación conlleva una temporada. Si finalmente la temporada se extiende a 31 de julio, pues por ponerte un ejemplo, el efecto del contrato tendría, federativo me refiero, hasta el 31 de julio, y esa nueva incorporación que tú dices que puede haber firmado con un equipo tendría efecto 1 de agosto. Es decir, que ya se está trabajando en ese posible escenario para dar prioridad a todos los campeonatos nacionales de cada uno de los países, que puedan terminar su competición, que se respete esa integridad y que se pueda intentar optar a todas las posiciones europeas, a los ascensos y a los descensos de manera más lícita, más justa, cuando se haya completado el campeonato, ¿no? Entonces, bueno, en ese escenario ya se trabaja. Ya te digo que ayer hubo una circular de FIFA que yo creo que es muy significativa, en el que aclara precisamente esa situación y aclara que el mercado comenzaría precisamente al finalizar el campeonato y tendría su correspondiente plazo, que está muy vinculado a lo que decía la Federación Española, como ocurre habitualmente, pero que, por ejemplo, no descartan que pudiera ser eso, que la Liga volviera, por ejemplo, en septiembre, y que el mercado de fichajes fuese desde agosto hasta septiembre, ¿no? Es decir, ellos priorizan el intentar ganar tiempo para poder finalizar el campeonato, aunque ello conlleve la extensión federativa de todos los contratos, y eso tendría un efecto, yo diría, como en pirámide, ¿no? No sería una negociación individual de cada club en el efecto federativo. Otra cosa muy diferente es el capítulo que habría que solventar en lo que se refiere a la legislación laboral en cada país, que obviamente puede ser diferente. El año... Claro. El año... No. Sí, quería preguntar, Sí, dale. Luis, una cosita solo que le quería preguntar. De momento parece que vemos la luz al final del túnel, aunque está lejos, en el escenario que se está barajando de poder competir, aunque sea puerta cerrada, en junio y julio. Pero si hubiera un problema mayor y no pudiera ser así, ¿qué primaría más? ¿Terminar esta temporada, aunque fuera luego, digamos, comiendo meses a la siguiente temporada, y que la siguiente fuera más reducida? ¿Primaría más eso, Víctor? ¿O crees que al final podría darse como finalizada la temporada y empezar una temporada normal en septiembre de este año? Bueno, es complicado. Digo, si no se pudiera... Es complicado de vaticinar. Yo me imagino que
que todas las organizaciones del fútbol y gubernamentales estarán en contacto y tendrán diferentes escenarios que trazar. Ya digo, nosotros ahora mismo estamos a expensas, lógica y obviamente, de las autoridades sanitarias. Lo más importante es que deje de haber contagios en España, lo más importante es que perdamos al menor número posible de personas. Todo lo demás es secundario, el fútbol es secundario, la economía es secundaria, pero obviamente nosotros tenemos que trabajar en el escenario de que cuando todo esto se resuelva podamos volver a la competición y volver a la normalidad, ¿no? Que yo creo que al final, de alguna manera, siempre que se garantice la salud y la seguridad, es lo que quiere toda la ciudadanía, ¿no? Volver a la normalidad cuanto antes, y también nosotros tenemos que trabajar para que eso ocurra y para que el impacto de la crisis sea lo menor posible en nuestra industria, que es un porcentaje importante del PIB en España. Es decir, el fútbol genera una economía muy importante, da de comer, y entenderme esto de dar de comer entre comillas, a muchísimas familias en España, y además hay una economía tractor que viene detrás del fútbol, también es muy importante. Es decir, que para superar esta crisis el fútbol también puede ayudar a las arcas del Estado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar, ser solidarios e intentar buscar el mejor escenario para que la competición vuelva cuanto antes, siempre y cuando, insisto, se den todas y cada una de las medidas de seguridad y de salud necesarias para que nadie corra ningún riesgo, que eso es lo fundamental. Decía que el 2020, el 2020, como se le llamaba, o se le llama, era un año muy importante para Albacete. No en vano, además de un gran motor de la economía para Albacete, como es la feria, que ya veremos si se celebra, hay puntos importantes, hay momentos que iban a ser importantes. Albacete iba a ser el centro neurálgico de la cuchillería mundial, a nivel mundial. Eso no se va a poder realizar casi con toda seguridad. Y el Albacete también tenía 2 fechas muy importantes, de hecho se van a seguir teniendo, pero imagino que tenéis previsto actos. El 60 aniversario de la inauguración del Estadio Carlos Belmonte, el 80 aniversario de la fundación del club. Bueno, estáis trabajando, imagino, como decías antes, en un escenario para volver a la competición. Eso lo tendréis en mente, pero ya veremos si se puede hacer, claro. Bueno, nosotros teníamos en mente trabajar, de hecho habíamos intensificado a través de la fundación ese trabajo en los últimos meses, y ahora pues hemos sufrido un parón, necesario, ¿no? Pero bueno, la grandeza de fechas como esa es que yo creo que si se pueden celebrar durante la próxima temporada, yo creo que la falta de rigor histórico de que no sea en una fecha señalada, todos los albacetistas no lo van a perdonar, ¿no? Ahora lo importante, como digo, es recuperar la salud todo el mundo, que los hospitales vuelvan a tener la situación de normalidad que tienen que tener, y que volvamos a tener la vida que teníamos antes, que estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes y escuchando Radio Marca ahora se dan cuenta lo importante que es valorar la rutina, ¿no? Pues intentar recuperar la rutina, valorarla, volver a disfrutar del día a día, y ya tendremos tiempo de celebrar esas fechas, Luis, que seguro que da igual, aunque sean meses más tarde, la gente las va a disfrutar de igual manera. Hay una idea fantástica de Javier López Galiacho, que además sabemos que te lo ha trasladado, que es un gran aficionado del Albacete Balompié que vive en Madrid, con el que estuvimos hace poco en esta sintonía, de volver a rememorar aquel Albacete-Sevilla del 9 de septiembre de 1960. Sería bonito, ¿no?, volver a ver un Albacete-Sevilla. Todavía hay un superviviente, gracias a Dios, de aquel partido, que es Manuel Salas, el defensa del Albacete. Estaría bien aquello, ¿no?, si se pudiese hacer. Sí, además estoy en contacto, ayer mismo hablé con Javier, al que le proceso muchísima admiración, porque, bueno, digo que siempre, cada vez que lo veo en un acto, es uno de esos oradores que te marca y que, bueno, y que no se te olvida, ¿no?, su manera de transmitir las cosas con esa pasión y con esa precisión en el lenguaje. Y él siempre me propone ideas. Yo la verdad que tengo una magnífica relación con él. Claro, ahora como se ha ajustado el calendario, viendo qué va a pasar o no con competiciones europeas, ver cómo van a tener que reestructurar todo, pues pensar en un partido contra el Sevilla pues parece como casi una utopía, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Pero sí que es cierto que sería muy bonito, ¿no?, rememorar un partido que fue histórico, y que, como tú dices, todavía hay quien tenemos un único superviviente de aquel partido, pero luego hay muchísima gente que estuvo en la grada que sí que se acuerda de ese partido cuando les llevaron de pequeños, y que en un encuentro que hicimos no hace mucho con los abonados que tienen mayor edad del Albacete Balompié se acordaban perfectamente del estreno del estadio. Claro que sí. Bueno, Víctor, ¿alguna cosa más?
Pues nada, desearos a todos muchísima salud, a vosotros, a vuestra familia, a todos los oyentes de Radio Marca y nada, que volveremos a salir, que volveremos a vernos, que volveremos a abrazarnos y que al final pues mucha fuerza para pasar estos días con el mejor ánimo posible. Claro que sí. Gracias, Víctor. Muy amable por... Un abrazo fuerte. Y un abrazo Gracias. muy fuerte. Gracias a ti siempre. Gracias a vosotros. Gracias, Chao. Víctor. Víctor Varela, el consejero delegado y vicepresidente del Albacete Balompié, que la verdad es que el hombre siempre que le llamamos siempre está. Eso está más claro que el agua. Siempre aparece para dar la cara en un momento muy complicado. Es para todos, pero en especial para el Albacete Balompié, que es el tema que estamos tratando ahora mismo, porque bueno, pues se han tenido que meter en esos ya famosos ERTES que afectan a toda la plantilla de trabajadores del Albacete Balompié, ya sean jugadores, bueno, pues ya sean empleados de las oficinas, a todos.